acceso. Ambiente saludable. Buenos hábitos de vida. Ciudad saludable. Muy buenos días, bienvenidos a Medellín Ciudad Saludable, que estamos comenzando una nueva semana de actividades. Programa número 51 y una semanita corta producto del lunes festivo, martes 13. Doctora Beatriz, buenos días. ¿Usted cómo le va con el martes 13? Muy bien, Felipe. Para mí es un día excelente y positivo, pura energía. Bueno, eso está muy bien. Les voy a dar la línea telefónica de una vez. Ustedes ya la saben, pero ténganla ahí lista para que participen en este programa, porque el tema que viene hoy, sabemos, les va a gustar, les va a resultar muy interesante, pero además está ligado con la salud mental, que es un tema, doctora Beatriz, que siempre que planteamos en este programa se disparan las llamadas. 441-2100, esa es la línea para que nos llamen y ahora les cuento las redes sociales. Felipe, como usted muy bien lo dijo, hoy vamos a hablar sobre un tema que se habla pues de él a diario en nuestro entorno y que además es causante de muchas molestias y enfermedades, y él es el estrés, que es por definición un factor intrínseco, o sea, interno o externo al organismo del ser, que produce un aumento en el esfuerzo y por ende un desequilibrio de la persona consigo misma y con el entorno. Vamos entonces con nuestros invitados a desarrollar el tema y a ver de qué manera el estrés, tanto positivo como negativo, afecta nuestra vida. ¿Cómo alcanzar un equilibrio físico, mental con el entorno? Son algunas claves que incluso vamos a dar hoy precisamente para mejorar esos niveles, y vamos a entender muy bien, como lo plantea la doctora Beatriz Burgos, en dónde está la línea del estrés positivo, el estrés negativo, o el estrés bueno o malo, como lo determina también la teoría académica en ese asunto. Ustedes pueden participar, pueden empezar a llamar ya. Hoy nos van a acompañar dos psicólogos que ya estuvieron con nosotros, que nos colaboraron mucho en un programa anterior y que están disponibles para que les hagan las preguntas. La psicóloga Isabel Castrillón y el psicólogo Alejandro Agudelo. Vamos a hablar de los denominados factores estresores, es decir, cuáles son esas condiciones propias de la personalidad o de la persona y externas que generan estos niveles de estrés. La palabra estrés, que ya está españolizada y está incluida en el diccionario de la Real Academia, viene de ese término inglés estrés, que significa tensión y que también se asimila a fatiga, a cansancio. Así es, Felipe, y en la medida en que nosotros lo reconozcamos y además sepamos identificar esos síntomas que hacen parte de ese estrés positivo o negativo, pues vamos a saber prevenirlo y vamos a hacer una buena promoción de nuestra salud mental. Esos síntomas es importante reconocerlos, y en el momento en que ya se están convirtiendo en un problema debemos consultar. Esos síntomas, por ejemplo, son pérdida del apetito, insomnio, que es dificultad para conciliar el sueño, pérdida de la atención, trastornos en la atención, de la memoria, trastornos gastrointestinales como diarrea, estreñimiento, gastritis, taquicardia, que es aumento del pulso. También pueden aumentar las respiraciones, aumentarse la presión arterial, bueno, en fin, una serie de síntomas que si son constantes y esto lo está produciendo un tipo de estrés negativo, hay que consultar. ¿Será, doctora, que mis problemas de sueño tendrán que ver con el estrés? Yo no creo, Felipe. ¿Ah, no? No. Ah, sí, siquiera ahora le pago la consulta. Muchas gracias. Mira, hoy estamos sometidos a un ritmo de vida mucho más ágil. Tenemos menos tiempo, el tiempo nos pasa mucho más rápido. Las presiones de grupo, las presiones sociales, la carga laboral, la familia, las obligaciones laborales, sociales, en fin, son todos esos elementos que se juntan, nos envuelven y nos empiezan a tensionar y nos generan estrés. De todo eso vamos a hablar hoy. 441-2100, línea telefónica para que nos llamen y participen. Miren, les voy a hacer un paso rápido por las redes sociales también para que participen de esa manera. Recuerden que estamos en Facebook como Medellín Ciudad Saludable. Por aquí acabo de publicar un mensajito que dice a las 11 en Telemedellín, Medellín Ciudad Saludable, hoy estrés y salud mental, participa, y recuerdo ahí el número. Vamos al Twitter, nuestra cuenta es @saludmedellín. A quienes tenemos por aquí, Laboratorio Rande nos acaba de retuitear, el Parque de la Vida nos está citando como Secretaría de Salud
también a la Secretaría de las Mujeres y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, diciéndonos: mañana hay tertulia sobre crianza humanizada a las 3 de la tarde para hablar del juego en la niñez. Comité PAN dice: en Navidad protejámoslos de la pólvora. Cerca de 247 quemados en Antioquia. El año pasado, 45% de ellos fueron niños y niñas. De eso hablamos el viernes. Tomás Alejandro Ríos, Juli nos están siguiendo. En fin, @saludmedellín, y recuerden también nuestro correo electrónico secre.salud@medellin.gov.co. También tengan en cuenta que todos nuestros programas se encuentran ya en YouTube y que pues además de que tienen la oportunidad de desatrasarse en los programas que no han podido acompañarnos, pues también tienen la posibilidad de escribirnos y decirnos de qué temas quieren que hablemos. Ya están en YouTube, ahí simplemente ingresan Medellín, Ciudad Saludable y aparecen por fechas. Pero estamos generando, doctora Beatriz y amigos televidentes, un listado que vamos a colocar en nuestro portal de la Secretaría de Salud con los vínculos y el tema. Es decir, por ejemplo, hoy, estrés y salud mental. El vínculo, uno va y de una vez lo lleva a YouTube, donde le rueda el programa de 1 hora que estamos haciendo. Ese es un servicio para que ustedes puedan repasar también los temas que ya hemos trabajado. Hagamos la pausa e invitamos a los invitados. Perfecto. Ya regresamos, 441-2100. Hoy estrés y salud mental y sabemos que tienen muchas preguntas y muchos comentarios. Los queremos escuchar. Ya regresamos. Esta semana en De Acuerdo, Medellín, eres llena de luz. Por eso es una de las 60 ciudades iluminadas del mundo y la única en Sudamérica. Somos sede de la Asamblea General de las Ciudades Iluminadas del Mundo. Por eso a todos nuestros visitantes, bienvenidos. En audiencia pública que organizó el Consejo de Medellín, se debatió en torno al nuevo código que renovará las costumbres y prácticas electorales en Colombia. El Consejo de Medellín revisó lo que la ciudad está haciendo para prevenir y combatir la desaparición forzada, así como los programas de atención a las víctimas. De Acuerdo, martes 9 de la noche, con repetición los jueves a las 2 de la tarde por Telemedellín. Aquí te ves, muy iluminada en sus 15 años. Preocupa la independencia económica de las mujeres y la formación política. A eso le voy a apostar. Todos los proyectos encaminados a disminuir pobreza, a buscar equidad y a transversalizar, que a partir de lo que es la Secretaría de la Mujer pueda tener opciones presupuestales que le permitan manejar mucho mejor el colectivo, la construcción del colectivo en los temas de género. El fortalecimiento de la Secretaría de la Mujer con presupuesto necesario para generar proyectos productivos para la mujer en la ciudad de Medellín es otro de las banderas que ha tenido el Consejo de la Ciudad de Medellín y en especial quien habla. Estos son los temas para el próximo martes en Negocios en Telemedellín. Antes de vender, cierre la boca y observe a sus clientes. Esa es la propuesta que nos trae Luis Fernando Duque con la tipología Sheldon. El inbound marketing o el arte de atraer a los clientes fácilmente con estrategias digitales. A Tierra, un desarrollo interesante sobre consultoría en derecho ambiental. La historia de emprendimiento del teatrico con Germán Darío Carvajal o cómo convertir el arte en una empresa. Este es Negocios en Telemedellín, lunes 10 de la noche, martes 11 de la noche. Como todos los años, el Consejo de Medellín entrega a personas y entidades que le aportan al bienestar y el desarrollo de Medellín la orquídea Consejo de Medellín. La gala será este martes 13 de noviembre a las 6:30 de la noche por Telemedellín. Aquí te ves en sus 15 años.
a Medellín Ciudad Saludable, 441-2100. Antes de saludar a nuestros invitados que ya son de la casa, porque ya han pasado por este programa y ya han tenido el placer de atenderlos a ustedes, voy a dar una revisada rápida a nuestro portal de ciudad, el portal Alcaldía de Medellín, www.medellin.gov.co, porque recuerden que ahí todavía en este momento está disponible la posibilidad de votar por Medellín como la ciudad más innovadora. Mire, recuerden, www.medellin.gov.co, en la parte superior del portal de la página está este aviso que dice: Medellín es ya una de las 3 ciudades más innovadoras en el mundo, vota por la ciudad. Y es muy fácil, simplemente se da clic sobre el banner o sobre el aviso, se despliega esta página. Mire, estamos compitiendo nada más y nada menos que contra Nueva York, la llamada capital del mundo, contra Tel Aviv, y ahí está Medellín. Hay una descripción, hay una foto de Metrocable, una descripción de ciudad, y al final del portal de la página dice en inglés: vote por Medellín. Uno vota y listo, le registran su voto. Si quieren que Medellín sea la ciudad más innovadora y que en enero del próximo año nos reconozcan esa certificación, pues los invito a votar. www.medellin.gov.co. Invitados para el día: Isabel Castrillón Restrepo, ya estuvo con nosotros. Hoy vamos a hablar de estrés. Isabel, bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas gracias nuevamente por la invitación y por compartir este espacio. Alejandro Agudelo, psicólogo, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por volvernos a invitar y bueno, esperando que este tema sea de agrado para todo el mundo. La vez pasada los televidentes, ustedes los aprovecharon bastante. El tema hoy es estrés, pero obviamente si hablamos de 2 psicólogos reconocidos, bien formados, muy capacitados, pues el tema de salud mental está abierto para que ustedes tengan la posibilidad de consultarlo. Lo propio la doctora Beatriz. Doctora Beatriz, arranque que nos fuimos. Buenos días, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Bueno, sabemos que hay un estrés positivo y un estrés negativo y hay unas definiciones que es importante que empecemos así el programa y lo puntualicemos para los televidentes. ¿Qué es estrés? ¿Qué es distrés? ¿Y qué es eustrés? Correcto. Ayer revisando mi material me encontraba una definición que me pareció muy interesante de estrés, y es que nos habla de que es un proceso que se origina cuando las demandas del ambiente superan las capacidades de la persona, ¿cierto? Entonces hay un aumento de estas capacidades y la persona entra en el estrés. En cuanto a lo que hablabas del distrés y el eustrés, es como hablar del colesterol bueno y el colesterol malo, ¿cierto? El distrés sería como la parte positiva y el eustrés sería como... Al contrario. Ah, bueno, al contrario, perdón, distrés, sí. El distrés sería la parte negativa y el eustrés. asociado a angustia, asociado a sentimientos negativos, y el eustrés es como ese estrés que necesitamos para y que vivir, nos da precisamente placer, armonía, bueno, tranquilidad. Correcto. Podríamos llamarlo así. Y que es necesario para la vida. Sí, pero a ver, Isabel, pero a propósito de esa respuesta, entonces efectivamente hay un estrés que es positivo, que ayuda. ¿Para qué ayuda y cómo definirlo? ¿Cómo saber si el estrés que uno tiene en este momento, que yo tengo aquí sentado con la responsabilidad de conducir este programa, es positivo o negativo? Bueno, vamos a hablar un poquito de estas demandas, porque muchas veces estos términos y estas diferenciaciones son importantes. Se está hablando últimamente mucho desde los programas de televisión, en los sistemas de salud, de toda esta parte del estrés. Es un término que a veces la gente usa, a veces indiscriminadamente, para denominar muchas situaciones, pero también hay que mirar qué bases clínicas hay y cuándo poner sentidos de alarma para algunas situaciones. Entonces, básicamente es decir, el organismo tiene un estado de equilibrio, ¿cierto? Generalmente hay presiones de muchas índoles, ¿cierto? Pueden ser internas o externas. Pero ¿qué pasa? Muchas veces estas presiones nos llevan a que, en lugar de adaptarnos y poder llevar una vida medianamente responsable y con todas las obligaciones, antes nos bloquean o nos impiden podernos adaptar. Entonces, básicamente es podernos adaptar al medio, y cuando estas demandas nos exceden, ¿qué hacer entonces para podernos adaptar efectivamente a cada uno de nuestros entornos escolar, laboral o académico? Muy bien. ¿Qué factores de riesgo, qué factores detonantes, que ahora se llaman estresores, nos pueden producir estrés, y cuándo, como decíamos hace un momento, son positivos y negativos? Pues básicamente se denomina en la literatura estados o cambios en el ciclo vital, ¿cierto? Los cambios, por ejemplo, de residencia, de casa, en los niños y adolescentes el cambio de colegio, de vecindario, incluso pueden ser
factores precipitantes o desencadenantes del estrés. Entonces, básicamente son esas demandas, ¿cómo me adapto a ese medio? Y la pregunta era, ¿cómo detectar? Bueno, entonces hay varios componentes, puede haber una vulnerabilidad a nivel interno, hay personas que son más susceptibles o más receptivas a esos cambios, hay otras que empiezan a movilizar recursos, entonces hay que estar muy atento para detectar esas señales. Bueno, hay un factor determinante que es la personalidad. Ahorita Felipe me preguntaba, doctora Beatriz, yo tengo estrés, parezco una persona estresada, y le decía yo, no, Felipe, usted no parece con estrés porque lo maneja muy bien. Para mí Felipe es una persona con una personalidad tipo B. Contémosle a los televidentes de qué manera influye la personalidad y qué es tener una personalidad tipo A, tipo B y tipo C. Ok, la personalidad influye mucho porque es la actitud con la que abordamos la vida, ¿sí? Si yo soy una persona tranquila, fresca, los asuntos de la vida y los asuntos cotidianos los voy a abordar con total naturalidad, y la probabilidad de que yo me estrese ante algo va a ser muy difícil, ¿cierto? Entonces la personalidad juega un papel muy importante en la predisposición a estresarme. Si yo soy una persona que todo el tiempo estoy con pensamientos más negativos, ¿sí?, preocupándome por qué va a pasar, si voy a estar bien, si las cosas me van a salir bien, las probabilidades de que me estrese son muchísimo más altas, ¿cierto? No sé, doctora. Bueno, sí, vamos a ver un poquito esa diferenciación. De todas formas, la parte cognitiva o personalidad es fundamental. ¿Por qué? Porque la parte cognitiva de personalidad me va a dar esa valoración de los hechos que acontecen, ¿cierto? Por ejemplo, si una persona es muy ansiosa, presentarse en un programa de televisión va a ser mucho más significativo. Si yo, por ejemplo, soy muy ansiosa y externalizo, o sea, muchas veces las personas externalizan el estrés, hay personas que lo internalizan. Muchas veces cuando las personas lo internalizan son los calladitos, entonces nos tranquilizamos, no, eso está como muy bien, pero resulta que internamente está habiendo un montón de procesos. Entonces, muchas veces esta parte de la personalidad influye en la valoración de los acontecimientos que nos pasan, y también hay diferentes tipos de personalidad que en el marco de la psicología de la salud se clasifican como personalidad tipo A, que son personas irascibles, irritables, que generalmente utilizan estrategias más externalizantes. La personalidad tipo B, por el contrario, son personas que guardan, internalizan, ¿cierto? Están siempre, por ejemplo, tienen un disgusto con alguien y prefieren guardar, es que yo prefiero evitar problemas, ¿cierto? Pero generalmente internamente están en un conflicto. Y hay otras que son el otro tipo de personalidad, que son personas evitativas y que generalmente evitan cualquier tipo de situaciones o de acontecimientos. Pero todas estas formas de abordarlo van a influir directamente en nuestra salud. Hoy que siento a los televidentes un poco tímidos, doctora Beatriz, yo les voy a proponer y les voy a hacer la pregunta directamente para que participen. ¿Qué situaciones les generan estrés? Fácil, 441-2100. A usted, amigo televidente, ¿qué situación le genera estrés? Y para que tengan una base y unos comentarios previos, esta misma pregunta se la hicimos a ciudadanos en la calle para que ellos nos contaran qué situaciones les generan estrés. Y esto nos contestaron. Problemas en el hogar, en el barrio. El trabajo, a veces hay preocupaciones, pero que son gajes del oficio, sin embargo no dejan de generar cierto grado de estrés. La situación económica y la situación de violencia en Medellín. Lo económico, lo personal y lo de la salud. Los problemas en la casa, con la familia, los hijos. La congestión, la situación de violencia en el país, la situación económica, el viaje de mentiras que nos meten los políticos. Tanto problema que hay como tanta violencia. El tumulto en la gente, el bullicio, de pronto el exceso de trabajo. Eso es lo que nos contaron los ciudadanos en las calles de Medellín. ¿Y a ustedes qué les genera estrés? Y vimos, Isabel y Alejandro, un panorama muy amplio, lo económico, la relación familiar, el caos vehicular, la salud, lo laboral, en fin, son muchos, ¿cómo se llama?, estresores. Muy bien. Sí, evidentemente yo creo que hay que dar la pregunta si realmente se puede alcanzar un equilibrio total en medio de tantas situaciones que pueden desencadenar reacciones en nuestro organismo.
la pregunta también yo creo que va en la vía de cómo afrontar y qué empezar a hacer para poder llevar a cabo nuestra vida normal a pesar de estos estresores. Y ahí influye directamente la personalidad. Ahí, por ejemplo, una persona de tipo B difícilmente va a buscar apoyo en alguien, ¿cierto? Porque prefiere guardárselo. Pero entonces vamos a ver que este tema del estrés tiene que ver directamente también con las estrategias de afrontamiento que poseemos los seres humanos para llevar a cabo las situaciones. Alejandro, pero ¿el estrés es una condición inherente al ser humano o hay personas no estresadas que nunca se estresan? No, el estrés es inherente al ser humano. O sea, igual que como hablábamos hace 8 días en el programa de ansiedad, el estrés es cumple una función de supervivencia, ¿sí? Si no tenemos un nivel, digamos, pequeño de estrés o un estrés positivo, como decíamos ahorita, pues no vamos a estar alerta ante las diferentes situaciones que nos presenta el medio cotidiano, la sociedad, ¿sí? Entonces el estrés es inherente, o sea, como seres humanos traemos el estrés ahí. Ya hay una predisposición a que lo manejemos bien o no lo manejemos y eso es lo que ya nos va a ocasionar un estrés negativo. Muy bien, Stephanie Jaramillo desde Belén. Bienvenida, Stephanie. Buenos días. Buenos días. ¿Y cómo están? Bien. Bueno, adelante. Yo les quería pues, comentar sobre el tema del día. Yo soy buen estudiante, igualmente en la U. Se nos fue. Es demasiado alto. A ver, Stephanie, vamos a recuperar el sonido. Repítenos, por favor, tu comentario, que tuvimos aquí un problemita con el audio. Te escuchamos. Ok, no, pues que yo quería pues como comentar sobre el tema del día, que es como el estrés. Sí, claro, adelante. Entonces yo les quería comentar, pues yo tengo 23 años, soy una persona estudiante, ¿cierto? Laboro también, ejerzo la profesión que estoy estudiando y en ocasiones manejo un nivel de estrés demasiado alto. Tantos trabajos, tantas responsabilidades en donde laboro, eso genera mucha carga de estrés, ¿cierto? Entonces, no sé, yo soy una persona que vivo bien, que vivo tranquila, pero no sé, a veces tiendo a enfermarme de tanto estrés que me da. Stephanie, ¿qué tipo de síntomas has experimentado, has sentido para tú decir que te estás estresando? ¿De qué manera Por te estás ejemplo, enfermando? Sí, por ejemplo, mucho dolor en la espalda, cuadros de ansiedad. Entonces, eso me han dicho pues los médicos que son cuadros de un estrés pues ya atípico. Bueno, ¿y has consultado y además te han enviado tratamiento para ello? Pues la verdad, tuve una vez que me incapacitaron para que me estabilizara y pudiera pues bajar los síntomas pues, que tenía del estrés, pero tal como tratamiento para tomar medicina, no. Stephanie, muchas gracias por tu llamada y por comentarnos tu situación. Que tengas un buen día. Bueno, hasta luego. Isabel y Alejandro, lo que dice nuestra televidente Stephanie, a propósito de ese estrés que genera principalmente también por el tema académico, por las responsabilidades académicas. Exactamente. Yo pienso que el caso de Stephanie es el caso de muchos de nuestros televidentes, y es que las demandas actuales muchas veces nos llevan a situaciones desencadenantes y una de las quejas somáticas que mencionaba ella es el dolor en el cuello, cefaleas tensionales, de pronto problemas de espalda, también problemas gástricos empiezan a desencadenar. Porque todo ese montón de demandas o de obligaciones incluso nos llevan a abandonar los estilos de vida saludables, a descuidar la alimentación, a poder poner de pronto la respuesta a un trabajo antes que la parte de la alimentación, entonces nos puede llevar a muchas situaciones. Ahorita vamos a hablar al final del programa, yo creo que de unas recomendaciones importantes para Stephanie y para todos, para poder saber qué es lo que pasa y qué debo hacer ante tanta demanda, por ejemplo, académica, laboral, cómo empezar a priorizar lo que es importante, urgente y relevante y empezar a ocuparnos de esas actividades o mirar cuándo buscar también ayuda. Alejandro, altos niveles de estrés lo pueden bloquear a uno. Por ejemplo, se me vino a la cabeza la pregunta escuchando, Stephanie, con el caso de los estudiantes sometidos, por ejemplo, a una valoración, a un parcial, a un examen final donde se la están jugando toda y llega tal el nivel de tensión que se quedó en blanco. ¿Eso puede pasar? ¿Eso es producto del estrés? Puede pasar y pasa mucho en ese ámbito educativo. Es algo que uno ve
que el estudiante, sobre todo cuando estamos en parciales o en finales, se bloquea y se le pone esa mente en blanco porque el estrés hace que no se den los procesos cognitivos que se tienen que dar en el momento, entonces finalmente termina blanqueado y cero respuestas en un examen. Exacto, lo que pasa en nuestro organismo muchas veces es que el estrés se percibe como una situación de amenaza de la que tengo que huir. Entonces todos los procesos cognitivos, toda la parte, los procesos incluso fisiológicos se aplazan porque tienen que atender esa demanda que para mí es amenazante y que me está amenazando mi supervivencia. Entonces por eso cuando el estrés se vuelve inmanejable, se empiezan a descuidar muchos de los procesos cognitivos, atencionales, motivacionales, porque entonces el cuerpo se concentra y se focaliza en responder a esa demanda que me está quitando la tranquilidad. Isabel, usted acaba de tocar un tema muy importante y es precisamente en la manifestación del estrés, sobre todo a nivel físico, mental. Existen unas fases, ellas son precisamente la alarma, la resistencia y el agotamiento. Contémosle a nuestros televidentes en qué consisten cada una de ellas. Bueno, los síntomas de alarma son como tal cuando se me presenta una situación, digamos, novedosa. Vamos a hablar de un ejemplo. Por decir algo, hay un cambio de residencia, ¿cierto? Un cambio que puede ser cotidiano. Inmediatamente esos señales de alarma empieza la preocupación, entonces empieza una anticipación cognitiva, ¿será que me va a ir bien? Apenas se metan los ladrones a la casa, ¿qué tan seguro es ese barrio? Los niños cómo se van a desplazar, ¿cierto? Entonces primero hay toda una activación física, pero también puede haber una etapa de resistencia y es que la persona empieza a buscar recursos, no, le voy a decir a mi esposo que lleve al niño al colegio, ¿cierto? Entonces puede empezar a buscar recursos. Posteriormente, cuando se vuelve inmanejable, yo no soy capaz de movilizar y buscar soluciones, empieza la fase que empieza a deteriorar todo el estado físico y psicológico de la persona. Entonces ya ahí nos puede bloquear, nos paraliza ante el miedo y eso empieza a agotar y a aumentar los problemas y a enfermarnos. 441-2100, esa es la línea para que se comuniquen y en esa línea está ya Liliana Vázquez desde Aranjuez. Hola Liliana, buenos días. Muy buenos días. Bienvenida. Te escuchamos, Liliana. Bueno, entonces yo quería preguntarle a los psicólogos invitados cómo uno detecta que esta situación de estrés necesita como ayuda psicológica o cómo uno detectar esa situación, porque ahora que yo los escucho, a mí me pasaba mucho en la universidad, cuando tenía un parcial, cuando necesitaba realizar una presentación en público, me llenaba mucho de ansiedad, no dormía, se me aceleraba el corazón, me ponía nerviosa en público, entonces yo digo, ¿será que esta era una situación de estrés, ansiedad? Entonces yo digo, ¿cómo detectar si esa situación de ansiedad o estrés necesita ayuda psicológica? Y también lo puedo relacionar también con mi personalidad, que es un poco tímida, que me da miedo como enfrentarme a ese tipo de situaciones que me exponen. Entonces esto me llenaba como de mucho pánico. Entonces, ¿cómo detectar que esto es un estrés, digámoslo así, negativo? Gracias, Liliana. Bueno, lo que Liliana nos está hablando, o sea, cuando una situación se empieza a convertir en una situación que me genera dificultades en mi estilo de vida, en mi ritmo de vida, ¿sí? Que constantemente estoy dejando de hacer cosas que son vitales para mi funcionamiento en sociedad, podemos estar hablando de que tenemos que buscar una ayuda psicológica, porque ya mis capacidades adaptativas se están viendo afectadas totalmente. Entonces es justamente ahí el momento de pensar y poner acción en buscar una ayuda psicológica que me permita entender esos procesos que se están dando, incluso lo que ella mencionaba, esa timidez y eso nos evidencia que hay unos procesos cognitivos en esta oyente que es interesante revisar, porque son los que le están impidiendo afrontar esas cosas que le causan temor en su vida social o su vida académica. Sí, yo pienso que complementando esos signos de alarma, yo creo que ella nos dice unos claves, ¿cierto? La parte del sueño, cuando se empiezan a afectar, se empiezan a disminuir las horas de sueño, cuando también los hábitos de alimentación se ven, por ejemplo, menos apetito o por el contrario estoy comiendo mucho más de lo habitual, hay que empezar a poner signos de alarma. Adicionalmente, también las quejas somáticas que hablábamos ahorita, ¿cierto? Cuando empiezan los dolores que no ceden, cuando en lugar de estar
cumpliendo, por ejemplo, a nivel académico, laboral, yo veo que estoy bajando mi nivel académico, a nivel laboral tengo varios llamados de atención, cuando a nivel familiar también tengo problemas con mis hijos, entonces hay que empezar a buscar ayudas y saber por qué estamos respondiendo a estas situaciones y buscar ayuda psicológica o médica o las dos. A veces. Ya hay cosas, y a propósito de eso, que nos están quedando claras, es decir, hay manifestaciones físicas, también mentales, emocionales, es decir, requiere un trabajo desde la psicología, pero también desde la medicina, y esta pregunta va para los tres, ¿por dónde empezar? Es decir, ¿dónde va uno? ¿Va primero donde el médico cuando ya no puede ni moverse, o va donde el psicólogo a ver para que le ayude a ver si se le quita el... ¿Por dónde arranca uno? Bueno, yo creo que el trabajo debe ser multidisciplinario y la primera estrategia que se debe llevar a cabo es consultar a la EPS. El médico orienta al paciente de acuerdo a la sintomatología que esté presentando, obviamente desde la parte farmacológica, pero también es desde allí donde se hace la remisión a psicología. Si en el trabajo está la parte pues de ayuda psicológica o inclusive en el colegio, también desde ahí podemos empezar, pero es importante consultar tanto desde la parte médica como la parte psicológica. La EPS tiene la obligación de generar una remisión identificando desde un diagnóstico que es estrés al psicólogo. Las EPS deben hacerlo, pueden hacerlo. Muchas EPS no tienen la atención desde la parte psicológica, esto no está pues... esta atención no se presta desde la seguridad social normal, pero sí es el médico el que genera la remisión o, como digo, si ya se identificó y tenemos acceso a estos servicios, tanto desde la parte laboral como en el colegio, pues entonces la misma persona o los mismos profesores deben ser quienes remitan a la persona a psicología. Saludemos a Andrea Pérez en Campo Valdés. Hola, Andrea. Hola, muy buenos días. Bienvenida, buenos días. Muchísimas gracias. Te escuchamos, Andrea. Mira, más que es como preguntarle a los doctores. Yo soy una mujer pues muy joven, yo tengo 32 años. Y a mí pues desde hace un tiempo para acá yo vengo presentando mucha depresión. Digo depresión porque yo estoy sola y empiezo a llorar y no encuentro pues como que me calme. No sé qué debo hacer, si es un estrés, no sé. ¿Me podrían decir al respecto? Andrea, ¿hace cuánto vienes presentando estas señales o que tú nos cuentas o estos síntomas? Mira, doctora, pues realmente yo he pasado por unos cambios en mi vida muy fuertes, entre ellos se me fueron mis hijos, perdí el empleo. Pienso que también a raíz de eso puede ser, pero todo este año vengo muy mal porque soy muy depresiva, demasiado depresiva. ¿Y has recibido algún tratamiento farmacológico, médico para esto, Andrea? A ver, la verdad no, porque, la salud en Medellín, en el país, es muy difícil. Entonces no tengo como esa parte económica y esto con el CISBEN, eso es un proceso, realmente no, pero yo siento que debo consultar. Bueno, Andrea, lo primero es lo que estás haciendo, identificar el problema, aceptar que de verdad hay una dificultad y que tienes que consultar. Y segundo, pues sí, aunque algunos procesos sean difíciles y demorados, es importante hacerlos. Recuerda que a partir del 10 de enero de este año se tomaron nuevas medidas y se está asegurando que las citas médicas, sobre todo desde la parte del médico general que te puede ayudar inicialmente, se tienen 3 días para darse. Espero que desde el CISBEN también se esté haciendo de esta manera. Entonces, no tires por la borda el proceso, vuelve y consulta porque es importante. Mira que ya te está afectando y pues no queremos que se vuelva inmanejable. Isabel y Alejandro, ¿qué comentarios le quieren hacer a la televidente? Sí, para Andrea yo creo que nos habla también el caso de ella de la realidad a veces en el sistema de salud, que se han hecho avances, ¿cierto? Se han hecho avances en cuanto al acceso. Sin embargo, yo pienso que ella detecta dos estresores fundamentales que fueron unos cambios vitales. Hay que recurrir a otras instancias. Si todavía la parte médica está un poco retrasada, es bueno que ella de pronto busque por medio de consejeros en su barrio, en su comunidad o en medio de psicoorientadores también de los colegios, para que ella pueda tener acceso por lo menos a ese espacio, para que pueda preguntarse sobre esos síntomas y hacer la remisión correspondiente. Entonces, por ahora, yo pienso que para Andrea, buscar esos recursos que pueden estar ahí en la comunidad, que ahí a veces hay consejeros, está toda la comisaría de familia, a ver si los pueden reorientar, o los procesos en los núcleos educativos también pueden orientarla por ahora, pero no buscar y no desistir de la ayuda
por la parte de salud también. Bueno, Andrea, mira, está clarísimo que efectivamente es una depresión por el llanto fácil y continuo, inclusive sin ninguna causa aparente, aunque ya haya 2 factores estresantes identificados. Entonces tú puedes consultar por urgencias y esta atención te la dan inmediatamente, ¿sí? Es importante tomar medicamentos para esa depresión. Muy bien, ya tuvimos el gusto y la posibilidad de atender a Andrea, pero también los podemos escuchar y atender a ustedes. 441-2100. Hoy estamos hablando de estrés y salud mental. Vamos a hacer una pausa institucional, pero en segundos regresamos para avanzar con este tema hasta el mediodía. Ya volvemos. Estos son los temas para el próximo martes en Negocios en Telemedellín. Antes de vender, cierre la boca y observe a sus clientes. Esa es la propuesta que nos trae Luis Fernando Duque con la tipología Sheldon. El inbound marketing o el arte de atraer a los clientes fácilmente con estrategias digitales. A tierra, un desarrollo interesante sobre consultoría en derecho ambiental. La historia de emprendimiento del teatrico con Germán Darío Carvajal o cómo convertir el arte en una empresa. Este es Negocios en Telemedellín, lunes 10 de la noche, martes 11 de la noche. Mi línea está basada en un referente de Ciudad Nutibara. Avenida Nutibara, Cacique Nutibara, Cerro Nutibara, Hotel Nutibara. A partir de esta investigación logramos sacar una línea de accesorios en fibras naturales fusionadas con plata. Yo creo que mi actuación tiene que ser convertirme en líder de propuestas, porque las mujeres tenemos que ser creativas, pero al mismo tiempo ser la veedora de que realmente se ejecuten bien y como deben ser las políticas públicas aprobadas, tanto por el Consejo de Medellín y los programas prometidos dentro del programa de gobierno por el señor alcalde Aníbal Gaviria. Pretendemos que la educación no sea tan sexista como hasta ahora, que a la mujer se le tome en cuenta por lo que realmente es, que la palabra apropiada se utilice en el momento apropiado, y este es un tema eminentemente educacional. Como todos los años, el Consejo de Medellín entrega a personas y entidades que le aportan al bienestar y el desarrollo de Medellín la Orquídea Consejo de Medellín. La gala será este martes 13 de noviembre a las 6:30 de la noche por Telemedellín. Aquí te ves, en sus 15 años. Regresamos a Medellín Ciudad Saludable, hoy hablando del estrés y salud mental. Ya hemos hecho un contexto y una descripción de en qué consiste y cuáles son esos factores estresores que vienen desde la persona, pero también desde el ambiente. Vamos a dedicar esta parte final del programa para hablar de habilidades y de hábitos y de consejos prácticos para enfrentarlo. Pero antes está en la línea Liliana Velázquez desde La Candelaria. Liliana, buenos días. Sí, buenos días. Hola, Liliana. Hola, ¿cómo están? Muy bien, te escuchamos. Sí, mira, una preguntita. Yo quisiera saber si la medicina de acupuntura sirve para relajar a una persona que mantenga muy estresada, porque pues a mí no me gusta como mucho los medicamentos. Sí. Entonces de pronto sí, pues a ver si esto es una opción buena como para tratar el estrés y la ansiedad. Es que yo manejo mucho estrés y mucha ansiedad y muchas veces me deprimo. Entonces yo quisiera saber eso, si
si puedo controlar mi estrés y mi ansiedad con acupuntura. Y con otras medicinas alternativas. Muy bien, Liliana, muchas gracias. Muchas gracias. Mira, sí, efectivamente se puede, pero sí, como lo acaba de decir Felipe, hay que combinarla con otras terapias alternativas. Al mismo tiempo que se te hace acupuntura, yo, por ejemplo, utilizo mucho medicina auriculopuntura, dejándolos precisamente en el punto en donde me está haciendo interferencia, en punto de estrés, más o menos 3 días, una semanita, y esto ayuda mucho, pero al mismo tiempo es ideal tomar esencias florales o medicamentos homeopáticos. Y en el caso particular de cada paciente, pues mirar de qué otra manera con estas medicinas complementarias se le puede ayudar. Eso además del acompañamiento psicológico, obviamente, cuando sea necesario. Alejandro o Isabel. Sí, yo pienso que es importante un trabajo interdisciplinario, ¿sí? para garantizarle al paciente una mejoría en su cuadro y que pueda sentirse bien realmente. Respecto a lo que nos decía también la televidente, es importante anotar que cuando el estrés, las situaciones estresantes se repiten en el tiempo, no tenemos unas estrategias para manejarlas y empiezan a hacerse de manera repetitiva, puede desencadenar en un cuadro ansioso, ¿cierto? Como ya nos lo decía. Cuando también esa ansiedad no la podemos manejar, ¿cierto? Como que nos sentimos que lo que hacemos no funciona, nos desesperanzamos. Entonces muchas personas que tienen periodos prolongados de ansiedad por mucho tiempo terminan deprimiéndose, ¿cierto? Porque nos desesperanzamos y empezamos a mirar. Entonces están muy relacionados esos dos síntomas y es importante para ella que también busque ayuda para poder diagnosticar bien qué es lo que está ocurriendo y detectar los posibles beneficios para ella. Les decía hace un ratico que vamos a entrar en la parte final para hablar de esas habilidades y todas esas herramientas, estrategias para generar equilibrio entre lo mental, lo físico y la relación con el entorno. Y nos sirve estos testimonios que nos dan los ciudadanos a los que les preguntamos cómo evitar el estrés. ¿Qué hace usted para evitar el estrés? Esto nos contestaron. Para evitar el estrés, ir a jugar fútbol, ir a piscina, ir a trotar. Caminar, leer, ver televisión, salir a lolear. Creo que lo más esencial es siempre de entrar en comunión con Dios, que es lo que lo ayuda a uno para uno quitar todo el estrés y todo lo que a uno se le presenta. Tejer. Deporte, la lectura, una buena alimentación y unos buenos pensamientos. Caminar, trotar, hacer deporte, cantar, bailar, meterme a un club de vida, mantenerme ocupada y eso me evita el estrés. A trabajo parejo. Pues una de las cosas que yo hago es leer o salir a caminar. Quiero que Isabel y Alejandro nos hagan comentarios a propósito de estas estrategias que utilizan los ciudadanos, no para evitar, me lo decía Isabel cuando lo estamos viendo, sino para afrontar, porque si algo nos queda claro hoy es que es inherente el estrés a la condición humana y que existe el estrés positivo, el bueno, el que nos permite afrontar una cantidad de situaciones. ¿Orientados están los televidentes, Alejandro? Sí, hay una cosa que me llama mucho la atención viendo el video y es que la mayoría de técnicas de afrontamiento, del estrés que nos hablan ahí, están muy dirigidas a lo que es la actividad deportiva, ¿cierto? Lo cual nos garantiza una salud mental muy equilibrada, ¿cierto? Yo diría que es uno de los principales mecanismos de afrontamiento para el estrés, esa actividad deportiva, ese esparcimiento que nos va a permitir que mentalmente estemos mucho más sanos, porque nuestros pensamientos van a ser muchísimo más sanos, muchísimos más encaminados a cosas buenas y no vamos a estar pendientes ni pensando todo el tiempo en el problema, en que mañana me toca tal cosa, sino en disfrutar el momento y nuestra mente va a bajar esos niveles de
de preocupación. Isabel, otro ciudadano nos proponía la espiritualidad también. ¿Vale? ¿Funciona? Claro que sí, yo pienso que todos los televidentes están muy ubicados en cuanto a las estrategias ocupacionales, lúdico-deportivas, pero también espirituales. Todas son estrategias que influyen a nivel conductual para poder afrontar ese estrés, pero vamos a hablar también de variables psicológicas ahorita para las recomendaciones. Pero yo pienso que están muy ubicados y hasta me dieron buenas ideas a mí también. Desde Campo Valdés nos llama el señor Hernando Patiño, bienvenido. Buenos días. Buenos días. Yo quería preguntarles si uno puede dejar la droga común y corriente. Por ejemplo, yo sufro del corazón y tomo mucha droga y yo siento que esa droga me está haciendo mucho daño. Si se podría, digamos, cambiar por la otra clase de medicina alternativa. Tan lindo. O tomar, digamos, por ejemplo, el omega 3 que me lo han recomendado mucho, se puede. Don Hernando, mire, no se puede dejar ningún medicamento, no se puede dejar de tomar ningún medicamento sin el seguimiento y el acompañamiento médico. Es importante, sobre todo en este tipo de enfermedades crónicas y cardíacas, como es en el caso suyo, que esté el médico pendiente, pero al mismo tiempo que se esté tomando la medicación, acompañarla y complementarla de terapias alternativas. El omega 3 es una buena opción, pero sin dejar sus medicamentos. Eso no es posible. Muy bien, 441-2100, línea telefónica. Isabel, Alejandro, hablemos de estrategias para generar mejores niveles de estrés o que el estrés sea positivo y nos ayude a resolver una gran cantidad de situaciones que enfrentamos en la vida. Bueno, yo diría una cosa, primero que nada, y es que tenemos que buscar esos apoyos externos a nosotros mismos que nos permitan descargar esas cosas que nos están generando estrés, ¿sí? No esperar a que sean demasiado altos para ir al médico o ir al psicólogo o ir a cualquier tipo de terapia alternativa, sino buscar cosas cotidianas que nos permitan bajar esos niveles, o sea, no guardarnos las cosas. El ser humano es muy dado a guardarse lo que siente, ¿sí? Tenemos que aprender a hablar, a decir las cosas, a buscar apoyo, no ir al psicólogo ya cuando ya estemos con estrés crónico, sino buscar unos acompañamientos que nos permitan manejar esas preocupaciones, que no necesariamente tienen que ser procesos largos, sino de 1 a 2 consultas, pero que te ayudan a bajar esos niveles, ¿cierto? Sí, yo pienso que además de las estrategias pues conductuales, también yo creo que los televidentes en sus casas tienen que detectar a mí qué es lo que me está llevando a implicarme en este montón de actividades. Uno ve que detrás del estrés generalmente hay factores psicológicos, como por ejemplo que no son capaces de delegar funciones, ¿cierto? Muchas veces tenemos unos esquemas de autoexigencia altos que nos llevan a decir, si yo no hago esto, nadie lo va a hacer igual que yo, ni lo va a hacer bien, ¿cierto? Otra segunda factor es que muchas veces las personas no son capaces de decir no y siempre se ven metidos en un montón de situaciones académicas, laborales, familiares, que a veces decían, yo cómo resulté metido en esto, ¿cierto? Entonces también hay que aprender a decir no, a delegar funciones y a priorizar algunas actividades que de pronto en ese momento decimos, ¿por dónde empiezo? Entonces hay que empezar a priorizar qué es lo urgente, lo relevante y lo realmente importante en este tipo de actividades. Entonces yo pienso que esas pueden ser unas buenas herramientas, detectar esos factores psicológicos. Lucía Restrepo desde Belén, bienvenida Lucía. Muy buenas tardes, Felipe, te quiero mucho. Hola Lucía. Yo, la mamá de Margarita. Claro Lucía, ¿cómo estás? Un abrazo. Muy bien, ¿y tú, Lucía? Lo más de bien, muchas gracias. Qué bueno Los escuchar. felicito por ese programa tan sensacional. Gracias, Lucía. Te escuchamos. ¿Estresadita o no? ¿Ah? ¿Estresadita o no? Estresadita, sí, bastante estresada, porque tengo muchos problemas. ¿Y qué haces para evitar ese estrés, Lucía? Pues tengo que rezar, tengo que ver televisión, tengo que hacer muchas cosas para no estresarme tanto. Muy bien, Lucía, gracias por la llamada. Saludos a Margarita. Con mucho gusto. Hasta luego, Lucía, que estés estén muy bien y muchas gracias. Gracias, Lucía Restrepo desde Belén. Bueno, ya nuestros televidentes nos lo han mencionado en varias ocasiones. Es importante para tener estrategias y saber llevar ese estrés, un equilibrio en mente, cuerpo y espíritu. ¿Qué otros hábitos saludables podemos
recomendarle a nuestros televidentes y a los pacientes para que tengan estrategias y puedan superar ese estrés? Yo pienso que la búsqueda de apoyo social y familiar también es fundamental. Muchas veces la respuesta al estrés es cuando nosotros valoramos, o sea, tenemos un evento estresante. La persona lo valora como yo no soy capaz de responder ante esto, ¿cierto? O sea, hacemos un análisis de nuestros recursos. Si vemos que no somos capaces de hacerlo, entonces hay que buscar ayuda, ¿cierto? Si, por ejemplo, es a nivel académico, entonces puedo decir, para una persona un final puede ser un motivo de estrés grandísimo, pero otra puede decir, no, yo estudié, ¿cierto? Porque analicé mis recursos personales para poder afrontar y no me parece estresante. Entonces, por eso es importante evaluar esos recursos. Si no tengo los recursos económicos, personales, empezar a buscar ayudas en la parte social o en todo el vínculo familiar. Yo pienso que esas estrategias ayudan. Y también yo pienso que la actividad física es fundamental por todo el sistema hormonal que se libera cuando uno tiene estrés, que intoxica al organismo y que hay un montón de procesos bioquímicos. La hormona del estrés es el cortisol, entonces muchas veces se libera toda esa parte fisiológica y el ejercicio puede ser una muy buena herramienta. Alejandro, ¿la alimentación buena, adecuada, saludable, ayuda, tiene que ver a mejorar y a equilibrar? Claro, la alimentación y los hábitos alimenticios. O sea, no solo comer saludablemente, sino comer a las horas adecuadas, va a hacer que nuestro organismo esté en un equilibrio importante y que los niveles de estrés se mantengan en puntos adecuados. Muy bien, también hay que recomendarle a nuestros pacientes y a nuestros televidentes el dormir bien, el identificar de pronto cuáles son esos factores estresores y adelantarnos a la situación de estrés. Por ejemplo, si tengo un examen o tenemos en el trabajo una situación que nos va a generar estrés, pues entonces hacer ejercicios de respiración, meditación, yoga, ejercicio, duermo bien la noche anterior, me preparo para el examen, estudio y tengo todas las herramientas para enfrentarlo. Y así no voy a tener un estrés negativo, sino que voy a sentir el estrés positivo que además me da como el valor precisamente para enfrentar esa situación. Pero ¿cómo desconectarse al dormir? A mí me pasa, uno se acuesta y empieza la ráfaga y la avalancha de las cosas del día siguiente, de los problemas, de los asuntos por resolver, el mar de pensamientos que no dejan dormir. ¿Cómo desconectarse? Yo creo que es una gran pregunta, pero yo pienso que hay que empezar por lo menos ese es un primer paso, como detectar que me está afectando el sueño, que las horas de sueño han cambiado y cómo empezar a ocuparme de esas situaciones. Ya puede ser por medio que tú hagas un análisis, puede ser personal o también buscar ayuda para priorizar situaciones. Nos llama Catalina desde Buenos Aires. Bienvenida, Catalina. Muy buenos días, muchas gracias. De buenos días queda muy poquito, pero ahí va. Le cuento que yo estoy muy preocupada por mi estrés acelerado. Creo ya saber el origen. Fui a un psiquiatra enviada por mi EPS, pero esa psiquiatra estaba como demasiado ocupada para escuchar personas como yo. Me dijo que no, que había otra persona afuera escuchando, que no le podía hablar mucho. Yo creo que eso no es ética de una psiquiatra. Yo creo que más bien debió mandar a un psicólogo. Pero bueno, yo tengo una voluntad muy linda, yo me sobrepongo a muchas cosas, brego es a pensar en las cosas positivas y en mis proyectos positivos de la vida, y rico así. Hago teatro, me río todo el día, me encanta estar con la gente. Cuando me estoy sintiendo estresada, que estoy en la casa, salgo, me voy para el balcón, me voy a andar, llamo a una persona que me desestrese, pues con la que yo pueda hablar. Y así me estaba dando una taquicardia tremenda y yo dije, conmigo no. Y empecé a tomar unas bebidas de esas que dicen las abuelas, no yo, pero ¿qué? Pero uno si le pone fea a eso hasta actúa. Así es, Catalina, mil gracias por tu testimonio y miren que sí se puede. Precisamente todos esos hábitos y estrategias que nosotros ponemos en marcha cuando vamos a sentir estrés son válidos y funcionan. Gracias, Catalina. Muy bien, se nos agota el tiempo, doctora Beatriz, Isabel, Alejandro, estamos llegando ya al final. Mire, me acabo de acordar de una cosa. Cuando acudimos a la cafeína, al alcohol, a la nicotina, es decir, al cigarrillo, al traguito, al tintico, ¿eso ayuda o antes nos acelera un poquito más? Sustancias psicoactivas. Y muchas sustancias psicoactivas como un relajante para
olvidar el afrontarla. panorama complejo que tenemos. Eso no ayuda mucho, ¿o sí? De todas formas, yo pienso que son estrategias momentáneas, pero que si no se aborda la problemática como tal, puede traer desencadenantes y factores perjudiciales para la salud. Es importante porque puede tener un efecto momentáneo, por ejemplo, para activar más el sistema nervioso, pero a largo plazo hay que mirar los efectos y mirarlo con mucho detenimiento. Isabel, muchas gracias. Bienvenida Mucho siempre. gusto. Muchas gracias. Ramón. Alejandro, gracias, hombre. Seguiremos contando con usted también. Muchísimas gracias por la invitación. Doctora Beatriz, ¿tema de mañana? Mañana se hablará sobre el Día Mundial de la Diabetes y tenemos unos testimonios muy, muy lindos e interesantes. Invitación a propósito de eso. Mañana vamos todos a vestirnos de azul. De azul. El Sí. azul es el símbolo de la lucha contra este padecimiento mundial que es la diabetes. Mañana nosotros estaremos de azul y los invitamos a ustedes para que se sumen. Incluso mañana ciudades de Europa y de los Estados Unidos las iluminan todas con azul a propósito de esta jornada. Entonces mañana nos veremos. Hasta luego, doctora Beatriz. Luego, Hasta mañana a las Felipe, 11. hasta luego. Hasta Gracias luego a para todos. todos. Siguen las noticias. Feliz día.